Las personas no se iluminan imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Carl Jung no hablaba de la adicción como una simple cadena, sino como un grito desesperado del alma. La adicción en su raíz más profunda no comienza en la sustancia, ni siquiera en el comportamiento compulsivo. Comienza mucho antes, en el silencio, en la ausencia, en una dolorosa desconexión con quienes somos realmente y con aquello que, en lo más íntimo, fuimos llamados a ser. En este mundo que aplaude la productividad incesante y a menudo desprecia la introspección genuina, huir de nosotros mismos parece casi normal. Nos anestesiamos con comida, con compras compulsivas, con relaciones superficiales, con el scroll infinito de las redes sociales, con promesas vacías de felicidad instantánea. Pero no es placer efímero lo que realmente buscamos en esos escapes. Es sentido, es conexión, es algo que nos haga sentir vivos y auténticos. Y la adicción es el síntoma trágico de esa profunda búsqueda de sentido que ha sido dolorosamente mal orientada. Este video no está aquí para juzgarte, ni para ofrecer soluciones simplistas. Está aquí para intentar mostrarte algo que quizás nadie te enseñó de esta forma, que detrás de ese hábito que sientes que te destruye, puede estar escondido el anhelo más sagrado y puro de tu alma, y que tal vez no seas un adicto a una sustancia o a un comportamiento específico. Tal vez solo seas un adicto a huir del vasto e intimidante universo que existe dentro de ti mismo. La mayoría de nosotros no se pierde en la vida por una inherente debilidad de carácter, sino por una profunda y dolorosa desconexión. Y eso es lo que Carl Jung comprendió con una lucidez asombrosa, mucho antes que tantos otros, que cada adicción es en el fondo una oración distorsionada, una súplica del inconsciente que clama, a veces de formas autodestructivas, por regresar al centro, al núcleo de nuestro ser. La botella, el cigarro, la pantalla incesante, el sexo vacío, la búsqueda obsesiva por el éxito o la validación externa. Esos no son el problema fundamental. Son apenas el refugio momentáneo de un alma que se siente exiliada de sí misma. No nos volvimos adictos porque quisimos deliberadamente el sufrimiento. Nos volvimos adictos porque no supimos o no nos enseñaron cómo sostener el vacío interior, cómo habitar nuestra propia soledad y nuestras propias sombras. Nos enseñaron a evitar el dolor a toda costa, a negar la sombra que todos cargamos, a reprimir la angustia existencial como si fuera una falla. Pero rara vez alguien nos enseñó a escuchar con compasión y valentía lo que realmente se escondía detrás de todo ese malestar. La adicción desde esta perspectiva junguiana no es un enemigo externo que debes vencer con pura fuerza de voluntad. Es un mensajero herido, sí, pero que trae un recado urgente. Y el mensaje central no es «eres débil» o «eres un fracaso». El mensaje muchas veces es «has olvidado quién eres en tu esencia más profunda». Y el verdadero despertar, la verdadera sanación, no comienza simplemente cuando dejas de consumir o de repetir el comportamiento. Comienza en el instante sagrado en que dejas de huir de ti mismo. Ahí es donde se inicia el arduo pero transformador proceso de reconexión espiritual. Imagina un niño pequeño que llora desconsoladamente en una casa grande y vacía. Nadie lo escucha, nadie responde a su llamado. Con el tiempo, con la repetición de esa dolorosa indiferencia, ese niño aprende a callar su llanto exterior. Pero el llanto no desaparece, solo se hunde, se interioriza, se enquista en el alma. Ese niño, de alguna forma simbólica, eres tú, eres una parte de ti. Y lo que hoy llamas adicción, bien podría ser el eco distorsionado y desesperado de ese llanto antiguo que nunca fue verdaderamente acogido. Jung decía que aquello que no enfrentamos conscientemente en nuestro interior se convierte en nuestro destino exterior, manifestándose como patrones repetitivos y dolorosos. Y tú, sin plena conciencia, has intentado transformar tu dolor más profundo en una ilusión de control a través del hábito adictivo. Te prometiste, quizás incontables veces, que no ibas a sentir más esa angustia, que esta vez tú ibas a tener el poder sobre tus impulsos, sobre tus emociones. Pero el alma no negocia su necesidad de expresión y autenticidad. El alma grita, rompe, colapsa a su manera, hasta que finalmente te dispongas a escucharla con honestidad. Y mientras más fuerte te aferras a lo externo para aliviar el malestar, más profunda se vuelve la dolorosa desconexión con tu ser esencial, con tu verdad interior. No estás fundamentalmente roto o defectuoso, estás separado, dividido. Y esta separación interna, esta fragmentación del ser, es la verdadera raíz del ciclo adictivo.
Porque absolutamente nada externo, ninguna sustancia, ninguna persona, ningún logro puede llenar de forma permanente una ausencia que es fundamentalmente espiritual. Y la verdadera recuperación siempre comienza en lo invisible, en el sagrado terreno del alma. Carl Jung nunca vio la adicción como una simple conducta desviada que necesita ser corregida con disciplina. Él la entendía como una señal sagrada, casi como un síntoma luminoso. El alma en profunda rebelión contra una vida que se ha vuelto vacía, mecánica, sin propósito auténtico. Por eso, todo intento superficial de curarte de una adicción sin tocar la raíz existencial de tu dolor está destinado la mayoría de las veces al fracaso a largo plazo, porque la herida no está primordialmente en lo que consumes o en cómo te comportas, está en aquello que te consume por dentro, una vida sin conexión genuina contigo mismo, sin una misión que te inspire, sin la valentía de vivir tu propia verdad, y mientras el mundo te ofrece un carrusel infinito de distracciones para que sigas funcionando y pareciendo normal, tu espíritu, tu esencia, se marchita en un silencio doloroso. La adicción a menudo se disfraza de búsqueda de placer, pero es el dolor no reconocido y no procesado quien realmente conduce el carro de Seir, la compulsión. Y por eso Jung no te pediría simplemente más fuerza de voluntad o autodisciplina. Te pediría ante todo conciencia. Te invitaría valientemente a mirar de frente a ese monstruo interior que tanto temes, no necesariamente para derrotarlo en una batalla campal, sino para entenderlo, para dialogar con él, para integrarlo como una parte de ti que necesita ser escuchada y sanada, y te impulsaría a dejar de buscar desesperadamente salidas externas, porque como él sabiamente observó, o despiertas a tu realidad interior, o repites incansablemente los mismos ciclos de sufrimiento. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, quizás, solo quizás, ya estés listo para confrontar esta verdad, por más incómoda que sea. La adicción no es tu enemigo final, es la prueba dolorosa de que tu alma, a pesar de todo, aún está viva y clama por atención. La mayor mentira que te contaron y que quizás te sigues contando sobre la adicción es esta. Es simplemente un problema de autocontrol. Te hicieron creer, y el mundo lo repite, que todo se resuelve con más fuerza de voluntad, con una disciplina férrea, con la simple abstinencia forzada. Pero esa narrativa superficial, la mayoría de las veces solo alimenta el ciclo de la culpa y la vergüenza. Cuando fallas, y la recaída es parte de muchos procesos, te culpas aún más, te juzgas con severidad, te hundes en la autocrítica y consecuentemente repites el ciclo. Es una espiral de autodesprecio disfrazada de intento de superación. Pero Jung vio mucho más allá de esa superficie. Entendió que lo que tú llamas adicción no es en esencia una elección frágil o un defecto moral, sino una respuesta humana, aunque desesperada y disfuncional. Una respuesta desesperada por sentido, por conexión profunda, por algo real y auténtico en un mundo que a menudo parece superficial. Nadie elige conscientemente volverse adicto para encontrar placer duradero. Te vuelves adicto o vulnerable a la adicción cuando el dolor interior se vuelve tan insoportable y nadie a tu alrededor está o estuvo emocional y espiritualmente disponible para sostener ese dolor contigo, para ayudarte a procesarlo. Entonces aprendes a aliviarte solo, a sobrevivir sin ser verdaderamente visto en tu sufrimiento. Pero esa supervivencia solitaria tiene un precio muy alto. Pierdes contacto con tu autenticidad, con tu voz interior. Y mientras más te desconectas de tu verdad esencial, más necesitas aquello que te anestesia momentáneamente del dolor, de no ser tú mismo. No eres fundamentalmente débil, estás buscando algo vital, pero trágicamente en el lugar equivocado. Te ofrecen terapia cognitiva, grupos de apoyo de 12 pasos, medicamentos, ejercicios físicos, nuevas dietas. Y no digo que todo eso sea inherentemente malo o inútil, pero sí afirmo que desde una perspectiva junguiana a menudo está incompleto. Porque el enfoque convencional, en su mayoría, solo trata el síntoma visible. Quiere que reemplaces el hábito adictivo por otro, quizás más saludable, que cambies el comportamiento externo, pero rara vez se atreve a hacer las preguntas realmente profundas y transformadoras. ¿Qué parte de ti está muriendo lentamente en el silencio de tu alma? ¿Qué vacío existencial estás intentando llenar desesperadamente cuando nadie te ve? Jung decía que todo síntoma, incluida la adicción, es una puerta simbólica. Y tú, quizás has estado cerrando esa puerta con todas tus fuerzas, sin darte cuenta de que precisamente allí, detrás de ese síntoma doloroso, podría estar la entrada a tu verdadera sanación y salida.
La adicción se convierte en una prisión inexpugnable solo cuando el alma se rinde por completo. Y tú, sin plena conciencia de ello, tal vez te rendiste hace mucho tiempo. No físicamente, quizás sigues luchando en la superficie, pero espiritualmente, cuando dejaste de creer que era posible sanar de verdad, desde la raíz, y comenzaste a aceptar resignadamente una versión mutilada y limitada de ti mismo como tu única opción de vida. Pero hoy estás escuchando esto, estás aquí, y si llegaste hasta este punto del vídeo, es porque una parte de ti, una chispa divina, aún recuerda quién eres en esencia y anhela regresar a casa. Tal vez nadie más lo note en tu día a día, pero tú sí lo notas, tú lo sientes. Ese momento desgarrador en que sientes que estás a punto de perder el control no es realmente sobre la sustancia, ni sobre el impulso irrefrenable. Es sobre el colapso interior que lo precede, y tú lo has sentido más de una vez. Ese abismo silencioso y aterrador donde el mundo sigue girando a tu alrededor. Pero una parte de ti siente que ya no está realmente ahí, presente, viva. Has aprendido, quizás con maestría, a disimular, a sonreír por fuera mientras gritas de angustia por dentro. Pero cada episodio de compulsión, cada recaída dolorosa, cada intento desesperado de escapar de ti mismo, no fue simplemente un fracaso. Fue una señal, una bengala roja en la oscuridad, de que algo vital en ti aún insiste en volver a vivir de verdad con plenitud, de que tu alma, a pesar de las heridas, aún late y busca la luz. Y si todo esto resuena profundamente contigo, entonces este no es solo un vídeo más que encontraste, es un espejo. Y si te sientes reflejado en estas palabras, haz algo valiente ahora mismo. Comenta abajo: yo estuve ahí, pero ya no me avergüenzo. Tu vulnerabilidad puede ser la fuerza de otro. Y si este mensaje te tocó, comparte esto con alguien que creas que aún no tiene palabras para nombrar su propio dolor, porque el silencio alrededor de estas luchas ya ha cobrado demasiadas vidas y demasiados sueños. Lo que el mundo llama fríamente adicción, tú lo has vivido en carne propia como un grito que quizás nadie en tu entorno quiso oír o supo cómo acoger. Por eso no bastan simples consejos superficiales, frases motivacionales vacías o recetas mágicas de 5 pasos para curarte. No es tu fuerza de voluntad lo que primordialmente te falta. Es tu verdad interior lo que quizás te fue negado o te negaste a ti mismo por mucho tiempo. Te entrenaron o te entrenaste para ocultarte, para funcionar mecánicamente, para agradar a los demás a cualquier costo. Pero nadie te enseñó a habitar tu propio dolor sin vergüenza, sin autojuzgamiento. Nadie te validó diciéndote que sentir profundamente, incluso la angustia más oscura, no era debilidad ni locura. Era y es una señal inconfundible de vida interior. Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y tú, al estar aquí, al confrontar estas ideas, estás en ese proceso de despertar. Por eso, a partir de este punto no vamos a hablar más de curar síntomas superficiales. Vamos a hablar de descifrar símbolos profundos, de rescatar las partes de ti que fueron exiliadas a la sombra, de acoger a tu sombra no como un enemigo, sino como una parte integral de tu ser, de encontrar a ese niño o niña interior que un día pidió ayuda desesperadamente y quizás no recibió la respuesta que necesitaba. Ese evento o eventos quizás no fue el origen directo de tu adicción en términos causales simples, pero sí pudo haber sido el inicio de tu profunda desconexión contigo mismo. Y si estás verdaderamente listo para regresar a tu esencia, nos vemos en el fondo de tu alma, en ese viaje interior. Carl Jung nunca trató la adicción como una mera conducta desviada o una simple falta de moral. Para él era un símbolo profundo y complejo, un mensaje urgente que el inconsciente lanza desesperadamente cuando la psique está al borde del colapso existencial. Cuando el alma se aleja demasiado de su esencia, de su propósito vital, el cuerpo y la psique gritan. Y ese grito a menudo se manifiesta como exceso, como compulsión, como una huida constante de uno mismo. La persona que lucha con la adicción no está en el fondo persiguiendo el placer por el placer. Está la mayoría de las veces huyendo de un vacío interior aterrador. Y ese vacío no lo llenan las sustancias, ni el éxito mundano, ni la aprobación externa constante, porque no es un vacío externo, material. Es el eco de una profunda desconexión interna, espiritual. Por eso Jung no te pediría simplemente que resistas la tentación de la adicción con todas tus fuerzas. Te invitaría más bien a un valiente y compasivo diálogo con ella, a descubrir qué parte herida de ti está exiliada en la sombra de tu inconsciente, qué trauma no resuelto, qué dolor
no procesado sigue escribiendo silenciosamente el guión de tu vida y tus comportamientos. ¿Y qué símbolo olvidado, qué anhelo profundo sigue intentando hablarte a través de tus compulsiones cada vez que caes en el ciclo? La adicción, vista desde la perspectiva profunda del alma, no es tu enemigo a ser aniquilado, es tu herida más profunda, reclamando atención, compasión y finalmente ser integrada a la totalidad de tu ser. Aquello que no integras conscientemente a tu psique te controla desde las sombras. Y Jung lo sabía muy bien. Por eso habló tanto de la sombra, ese conjunto de emociones, deseos, talentos no reconocidos y heridas que en algún momento de tu vida fuiste condicionado u obligado a reprimir para encajar, para ser aceptado, para sobrevivir emocionalmente. Pero todo lo reprimido no desaparece mágicamente, se transforma, muta, a veces en una ansiedad inexplicable y crónica, a veces en una culpa paralizante y muchísimas veces en comportamientos adictivos. No te volviste dependiente porque querías conscientemente ese camino. Te volviste dependiente porque una parte vital de ti fue condenada al silencio, al exilio interior. Y esa parte, para sobrevivir y ser escuchada de alguna forma, aprendió a hablar a través del hábito compulsivo. Cada vez que te entregabas al exceso, no estabas buscando primordialmente el placer superficial. Estabas, de forma inconsciente, buscando escapar de la versión domesticada y falsa de ti mismo que o mundo ou você mesmo construyó. Esa máscara que aprendió a complacer a todos, a esconder la rabia legítima, a tragarse la tristeza profunda. La adicción entonces fue la única manera distorsionada que tu sombra encontró para recordarte que a pesar de todo, aún estás vivo. Aunque ya no sepas con claridad quién eres sin esas muletas emocionales. Y esa es la gran tragedia del enfoque superficial. Muchos intentan sanar, simplemente eliminando la adicción, el síntoma. Pero pocos, muy pocos, se atreven a escuchar, con valentía y honestidad, lo que esa adicción vino dolorosamente a revelar sobre sus vidas y sus almas. Jung no buscaba primordialmente curar en el sentido médico tradicional, buscaba integrar. Para él, la sanación profunda y duradera no era eliminar síntomas molestos, sino ayudarte a reconciliarte con todas tus partes perdidas, exiliadas, negadas. La adicción entonces no es un enemigo a ser destruido a cualquier costo. Es un mensajero herido que te trae noticias de tu propio interior. Y tú eres el campo de batalla donde esa integración puede ocurrir. Dentro de ti conviven la máscara social que mostraste al mundo para ser aceptado. Y la verdad esencial que quizás te enseñaron o aprendiste a ocultar por miedo o vergüenza. Cuando eliges sistemáticamente ignorar tu sombra, ella se fortalece y se manifiesta como compulsión, como destino. Pero cuando eliges mirarla con coraje y compasión, ella comienza a perder su poder tiránico sobre ti. Porque la luz de la conciencia es lo único que verdaderamente rompe las cadenas invisibles del autoengaño. ¿Quieres liberarte de verdad? Entonces deja de pelear incansablemente contra el síntoma externo y empieza valientemente a escuchar el símbolo interno, ese anhelo profundo, esa sed de autenticidad que se esconde en cada una de tus caídas, ese eco de algo sagrado y fundamental que aún quiere nacer y florecer dentro de ti. Jung sabiamente nos recordó que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Y tu oscuridad no quiere destruirte, solo quiere desesperadamente que regreses a casa, a ti mismo. No es tu dependencia química o comportamental lo que primordialmente te destruye. Es el vacío existencial que intentas llenar infructuosamente con ella. Un vacío que no fue creado por una súbita debilidad de carácter, sino muchas veces por un profundo y antiguo abandono. Abandono emocional en tu historia, abandono espiritual de tu conexión con algo mayor y sobre todo, un doloroso abandono de ti mismo, porque en algún punto del camino aprendiste que tu dolor, tus necesidades emocionales más profundas no eran bienvenidas, no eran válidas, y entonces, para sobrevivir, te alejaste de tu alma, de tu cuerpo y sus sensaciones, de tu centro vital. Pero Jung entendía algo que la psicología moderna, en su afán científico, muchas veces olvida o relega. El alma humana no anhela primordialmente anestesia y confort superficial. El alma anhela, sobre todas las cosas, sentido y propósito. Y la persona que lucha contra la adicción no necesita primordialmente castigo, ni más culpa, ni apenas un diagnóstico psiquiátrico. Necesita encontrar un símbolo, un camino que lo reconecte con su centro perdido. Un acto de profunda conciencia que transforme el dolor paralizante en un propósito de vida. Un gesto de inmensa valentía que lo haga querer regresar a su verdad más íntima,
por más doloroso que ese retorno posa parecer inicialmente. A partir de ahora, no vamos a hablar obsesivamente de abstinencia como único objetivo. Vamos a hablar sobre todo de presencia consciente, porque el silencio que llevas dentro, ese que tanto temes, ya no quiere ser tu prisión, quiere ser tu punto de partida para una nueva vida. Y la adicción, cuando finalmente se mira con los ojos compasivos y sabios del alma, es solo el eco distorsionado de una vida interior que pide, suplica, ser reconstruida desde sus cimientos más profundos. La verdadera fuerza no hace ruido innecesario. Y, después de comenzar a mirar tu sombra con honestidad, el siguiente paso crucial no es gritar tu despertar a los cuatro vientos, es aprender a sostenerlo en el silencio de tu propio ser. Dominarse no es reprimir brutalmente tus impulsos, es reconocer tu impulso adictivo cuando surge y elegir conscientemente no obedecerlo ciegamente, buscando entender su mensaje. Es recordar que cada vez que elegiste huir en el pasado, lo hiciste porque creías que era la única forma de sobrevivir emocionalmente. Pero ahora, con esta nueva conciencia, ya no necesitas escapar de forma compulsiva. Ahora puedes aprender a habitar tu ansiedad sin que ella te destruya, a habitar tu enojo sin que él controle tus acciones, a habitar tu historia personal, con todas sus luces y sombras, sin necesidad de disfrazarla o negarla. Eso es verdadero dominio interior. No es perfección moralista, no es frialdad emocional, sino una presencia tan profunda y arraigada en tu ser que ni la adicción ni la culpa paralizante ni los fantasmas del pasado pueden moverla de su centro. Carl Jung sabía que el alma solo sana verdaderamente cuando deja de mentirse a sí misma. Y tú, después de esta jornada de reflexión, ya sabes demasiado para seguir actuando como antes, como si nada hubiera pasado. Por eso, esta no es simplemente una invitación a ser fuerte en el sentido convencional. Es un llamado profundo a ser auténtico, a sostenerte en tu verdad sin necesidad de máscaras sociales, a caminar por la vida con tus heridas abiertas, sí, pero aprendiendo a cuidarlas y con la cabeza erguida con dignidad. Porque a veces la mayor victoria no se nota espectacularmente por fuera, se siente profundamente por dentro, cuando descubres que ya no necesitas huir de quien realmente eres. Recuperarse no es un evento único y milagroso, es un ritual silencioso, diario, de retorno a uno mismo. Y Jung entendía esto. Sin una conexión interior genuina y cultivada, cualquier curación aparente es solo maquillaje sobre una herida que sigue infectada. Por eso el primer paso valiente es buscar la soledad consciente y voluntaria, no como una fuga del mundo o de las relaciones, sino como un santuario interior para el reencuentro contigo mismo. Estar solo en este sentido no es aislamiento doloroso, es la oportunidad de un profundo reencuentro. Es cuando el ruido ensordecedor del mundo externo finalmente se apaga y tu voz interior real, tu sabiduría intuitiva, empieza a susurrar sus verdades. Luego viene la práctica de la atención plena, del mindfulness. Mirar con una presencia curiosa y sin juicio aquello que antes ignorabas o temías dentro de ti. Sentir el malestar físico o emocional sin la compulsión de huir inmediatamente hacia el alivio artificial. Observar la ansiedad surgir y pasar, como una nube en el cielo de tu mente, sin necesidad de anestesiarla. Y entonces, con esa calma cultivada, escuchar profundamente lo que tu alma lleva años, quizás décadas, intentando decirte a través de síntomas y crisis. Tal vez en el fondo solo esté pidiendo una cosa esencial: verdad contigo mismo, sin máscaras autoimpuestas, sin autotraición, sin la actuación constante para agradar a los demás. La tercera práctica fundamental es la honestidad radical contigo mismo. Confesar, al menos para ti, en tu diario o en tu espacio sagrado, aquello que aún duele profundamente. Aceptar, sin excusas ni autojustificaciones, en qué te convertiste y cómo llegaste hasta aquí. No para castigarte o regodearte en la culpa, sino para liberarte del peso del autoengaño. Porque no hay poder personal real ni transformación duradera sin un espejo interior limpio y honesto. Y la valentía de mirarte en ese espejo, de verdad con todas tus imperfecciones, es el verdadero comienzo de tu soberanía interior. Tu verdadero poder no es visible a los ojos del mundo, no se grita desde los tejados, no necesita aplausos ni validación externa constante. Es la calma profunda que sientes cuando ya no tienes que fingir ser alguien que no eres. Es la firmeza serena de quien ha tocado el fondo del pozo y aún así elige, día tras día, levantarse con dignidad y propósito. Carl Jung decía que solo aquel que ha mirado su propio infierno interior puede verdaderamente sostener y apreciar su cielo. Y tú, de alguna forma, has estado allí, en la oscuridad de la compulsión,
en el abismo del autoengaño, del miedo paralizante, del vacío existencial. Y aún así, estás aquí, buscando, escuchando, queriendo, despertar, no para volver exactamente al mismo lugar de antes, sino para renacer desde tu centro más auténtico. Tu adicción, tu compulsión no fue una condena final. Fue quizás un camino doloroso pero necesario hacia este despertar. Y cada vez que eliges conscientemente no huir de ti mismo, cada vez que eliges enfrentar tu sombra con compasión, creas una nueva realidad. Una donde tú decides el rumbo. Una donde tú te sostienes con amor propio. Una donde tú y nadie más define tu verdadero valor. Si esto te hizo pensar de verdad profundamente, dale me gusta ahora. Y si sientes que este mensaje puede ser una luz para alguien más, comparte este video con esa persona que quizás necesite despertar de su propia ilusión. Tal vez ese simple gesto tuyo salve un futuro, una vida. Y si alguna parte de esta jornada interior se sintió como tuya, suscríbete al canal para seguir explorando estas verdades y coméntalo abajo. Ahora empiezo a regresar a mí. La huida termina, no cuando ya no hay más dolor en el mundo, sino cuando ya no hay una necesidad compulsiva de escapar de tu propio ser. Y eso no ocurre porque el dolor mágicamente desaparece para siempre, sino porque aprendes a ya no verlo como un enemigo absoluto a ser evitado a toda costa. Comienzas a comprender con madurez espiritual que tus heridas más profundas no fueron tu ruina definitiva, sino tus iniciaciones más sagradas, que cada recaída, cada noche oscura del alma, cada mentira que te contaste para sobrevivir, fue parte de un intrincado mapa existencial. Un mapa que no te llevó a una perfección idealizada e inalcanzable, sino al reconocimiento profundo y compasivo de tu alma en toda su complejidad. Esa alma, tu esencia, no quiere que seas artificialmente fuerte todo el tiempo. Quiere sobre todo que seas real, auténtico. No exige que nunca más falles o tropieces. Solo pide con un susurro persistente que no te abandones más a ti mismo en el camino. Y ese tal vez sea el mayor acto de poder que podemos ejercer. Elegirte a ti mismo cada día, sostenerte con autocompasión, volver a ti una y otra vez, sin rencor por el pasado, sin vergüenza paralizante, con una quietud interior que no necesita testigos ni aplausos externos, porque al final de todo el verdadero despertar espiritual no hace escándalo ni busca reconocimiento, solo respira diferente, más profundo, más consciente, más vivo, y tú estás comenzando a respirar otra vez. Carl Jung no veía a la persona adicta como inherentemente débil o moralmente inferior. Lo veía más bien como alguien con un alma profundamente inquieta e insatisfecha, buscando sin saberlo, de formas distorcidas, la conexión perdida con lo eterno, con lo luminoso, con el sentido trascendente de la vida. No era la droga en sí misma, no era el alcohol como sustancia, no era el sexo compulsivo, la comida en exceso, la ansiedad devoradora o la pantalla hipnótica. Era la necesidad visceral y desesperada de regresar a casa. Y esa casa no es un lugar físico en el mundo. Es un estado del ser, un estado de profunda conexión interior, donde ya no necesitas escapar frenéticamente de ti mismo, porque finalmente has hecho las paces o estás en proceso de hacerlas, con quien realmente eres, con todas tus luces y todas tus sombras. En un mundo que constantemente premia la distracción, la evasión de la realidad interior y la mentira emocional conveniente, elegir mirarte a ti mismo sin filtros, con honestidad brutal pero compasiva, es un acto verdaderamente revolucionario. Es reconocer que tus demonios internos, tus compulsiones, no eran simplemente enemigos a ser exterminados, sino señales, mensajeros de partes desatendidas de tu psique, que tu adicción, en su manifestación más dolorosa, fue un símbolo de que tu alma, a pesar de todo o sufrimiento, no se rendía completamente, porque algo dentro de ti, una chispa de vida indomable, seguía buscando, anhelando, pulsando. Y si estás escuchando esto ahora, hasta el final, esa búsqueda sagrada aún sigue viva dentro de ti. Y eso, amigo, amiga, es esperanza real. Es la verdadera luz en la oscuridad. No estás aquí, en este momento, por mero accidente o casualidad. Tal vez esta adicción que te atormenta, este dolor profundo que cargas, este ciclo que parecía interminable, fue la forma misteriosa y paradójica en que la vida, o el destino, o Dios, te obligó a mirar hacia adentro, a ver aquello que la mayoría de las personas evita a toda costa, a sentir aquello que la mayoría anestesia con infinitas distracciones, a enfrentarte con la realidad más cruda y a la vez más liberadora, que en última instancia nadie externo va a salvarte completamente,
que el camino de regreso a tu propio ser no tiene atallos fáciles ni soluciones mágicas. Pero también, y esto es crucial, que dentro de ti existe algo inquebrantable, algo que es tu esencia divina, algo que no fue destruido por ninguna de las caídas, por ninguna de las heridas, algo que incluso sintiéndose roto en 1000 pedazos sigue teniendo una dignidad intrínseca e inalienable. Cada decisión consciente que tomes a partir de ahora será una semilla para tu futuro. Cada acto de autoconciencia, por pequeño que parezca, será una declaración de tu creciente libertad interior. Y aunque el mundo exterior no aplauda inmediatamente tu transformación silenciosa, el universo, la vida, Dios sí la honra profundamente. Porque cuando un ser humano se mira a sí mismo sin máscaras y elige valientemente caminar con su verdad, todo su destino comienza a cambiar. No solo el suyo, sino también sutilmente el de quienes lo rodean. Eso es verdadero poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de despertar a uno mismo y con ello inspirar el despertar ajeno. Ahora sabes, o al menos empiezas a recordar lo que tu alma siempre supo. Sabes que tu dolor tenía un mensaje importante, que tu adicción era un símbolo complejo y profundo, y que detrás de todo el aparente caos de tu vida, siempre hubo una puerta interior esperando, pacientemente a ser abierta por ti. La pregunta ya no es quizás, ¿por qué precisamente esto me pasó a mí? La pregunta transformadora ahora es, ¿qué voy a hacer a partir de hoy con esto tan valioso que acabo de descubrir sobre mí mismo? Puedes, si así lo eliges, volver a dormir en la aparente comodidad del autoengaño, hacer de cuenta que esto fue solo otro video interesante que viste en internet. O puedes decidir quedarte en este lugar interior un poco incómodo, donde las verdades profundas a veces se sienten como espinas que duelen, pero que también son paradójicamente la fuente de nuestra mayor liberación. Tu historia no tiene que ser una eterna repetición de los mismos errores y dolores. Puede ser, si así lo decides, un continuo renacimiento. No porque de repente todo esté claro y resuelto, sino porque ahora tienes el coraje creciente de andar en la niebla de lo desconocido, confiando en tu luz interior. Y eso es lo que verdaderamente separa a los que están despertando de los que eligen permanecer dormidos. No la ausencia de dudas o certezas absolutas, sino la decisión consciente de seguir buscando la verdad, dentro y fuera. ¿Vas a volver a huir de ti mismo cuando la presión aumente? ¿O vas a elegir construir algo nuevo y significativo, incluso temblando de miedo pero avanzando? La mayoría de las personas, lamentablemente, no está lista para despertar de verdad. Prefieren la aparente comodidad del autoengaño, la familiaridad de la repetición del ciclo adictivo, la anestesia emocional disfrazada de normalidad social. Pero si llegaste hasta el final de estas palabras es porque algo muy profundo dentro de ti ya no tolera más la mentira. No tanto la mentira del mundo exterior, sino principalmente la tuya propia, aquella que te contabas para sobrevivir. Y es precisamente ahí, en ese punto de honestidad radical, donde comienza el verdadero cambio transformador. Cuando te haces con toda la seriedad que merece, la única pregunta que realmente importa: ¿quién serías si hoy mismo dejaras de huir de ti? No mañana, no cuando te sientas listo o fuerte o curado. Ahora, exactamente como estás, en medio del miedo que aún puedas sentir, en medio del aparente caos que aún te rodee, en medio del ruido ensordecedor del mundo, pero con una decisión silenciosa e inquebrantable en tu corazón. Ya no más, elijo regresar a mí. Ese es el umbral, el portal, el punto sin retorno en el viaje del alma, el instante sagrado en que el alma finalmente comienza su verdadero regreso a casa. Y cuando eso ocurre, con esa sinceridad y entrega, no hay necesidad de grandes explicaciones externas. Tu presencia renovada, tu paz interior, tu nueva forma de olar o mundo, lo dice todo.